Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Galvez y les damos la más cordial bienvenida a un evento más de la serie de webinars organizados por la Comisión Nacional Forestal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los grandes proyectos verdes y sustentables con bambús como generadores de ingresos. El día de hoy nos acompaña un experto internacional muy reconocido sobre bambú, que es el ingeniero Hormilson Cruz Ríos. Él nos estará acompañando, nos estará platicando sobre su experiencia y todo el conocimiento que él tiene con respecto al tema de estos proyectos verdes y sustentables con bambús. Y le voy a dar la palabra al doctor Ramón Burciaga. Él es gerente de plantaciones forestales comerciales en la Comisión Nacional Forestal y nos va a platicar un poco sobre la Comisión Nacional Forestal para todos los invitados que tenemos el día de hoy y también sobre las acciones que realizan en la gerencia. Esta es una webinar organizada, auspiciada por la Comisión Nacional Forestal. La Comisión Nacional Forestal es la entidad del Gobierno de México para la atención de los asuntos forestales del país. Tiene dos áreas sustantivas, la producción y la productividad forestal y la conservación y restauración forestal. Me voy a permitir enseguida presentar a nuestro expositor de este día. Él es el ingeniero Hormilson Cruz Ríos, es ingeniero agrónomo originario de Colombia, afortunadamente ya nacionalizado mexicano. Él es egresado de la Universidad de Caldas en Colombia. Ha trabajado en bambú por más de 25 años y ha sido investigador, silvicultor y empresario. En Colombia fue director de investigaciones en el Centro Nacional para el Estudio del Bambú y la Guadua. En México fue director de las investigaciones relacionadas con bambú en el Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agropecuaria. En la empresa Agromod S.A. estableció en México la plantación comercial de guadua angustifolia más grande a nivel mundial. Trabajando con la empresa Surbambú, estableció la plantación comercial de Bambusia odalmi más grande de América. Hormilson es considerado como uno de los más prolíficos escritores acerca del bambú. A la fecha ya lleva 11 libros. Su libro, La Guadua, Nuestro Bambú, de 93, ya es un clásico en las universidades forestales. Y también ha incursionado afortunadamente para esta cuestión de la comercialización, de la obtención de los beneficios financieros de las plantaciones. Ha incursionado también en la elaboración de múltiples planes de negocio en rubros como la producción de carbón vegetal, la producción de rebrotes comestibles, todo esto alrededor del bambú, por supuesto. Plan de negocios para una fábrica productora de pellets, para una productora de madera ingenierizada, para la producción de bioetanol, muy importante para la producción de celulosa y papel como materia prima de bambú, y producción de energía limpia utilizando biomasa. Estos trabajos de planes de negocio son muy orientadores para la obtención de los beneficios plenos desde el punto de vista financiero de las plantaciones forestales comerciales. Actualmente, Hormilson es socio fundador de la empresa mexicana Surbambú y ahora mismo está creando una empresa para la producción de celulosa de bambú. Para nosotros es muy importante este rubro porque han de saber ustedes que México importa 2/3 partes de su consumo de productos forestales y una buena parte, tal vez la mitad de eso sea de productos de celulosa y papel. Hormilson ha sido un conferencista muy activo, asesor y capacitador de nivel internacional para empresas de Estados Unidos, de Alemania, de México, de Guatemala, Nicaragua, Israel, Brasil, Panamá, Costa Rica y Colombia.
con esta resumida presentación de su currículum, yo los dejo con Ormilson Díaz Cruz. Adelante, Ormilson, por favor, bienvenido. Vamos a decir que esta es una presentación de Bamboo Business. Bamboo Business es una empresa creada por mí hace alrededor de 20 años. Me gustaría contarles toda la historia de mi vida en torno al bambú, pero sería demasiado largo y entonces la gente se aburriría mucho. Vamos a hablar de grandes proyectos verdes y sustentables con bambúes como generadores de ingresos. Y deseo empezar diciendo que Bamboo Business ha contribuido a capturar 1.613.960 toneladas de dióxido de carbono con las plantaciones que hemos dirigido en diferentes países. Yo ya me puedo morir tranquilo según esto porque hemos contribuido muchísimo en Bamboo Business a capturar dióxido de carbono, y si me los hubieran pagado a $7 tendría alrededor de $8 millones. ¡Qué maravilla! Pero todavía no me han pagado un bono de carbono, pero vamos a luchar en eso. Le dije al doctor Ramón cuando me invitó, que podríamos hablar sobre cualquiera de estos temas. Hoy en día hay gran información. Cuando nosotros empezamos en México hace 30 años, la verdad es que no había mucha. Y entonces se hablaba de que no había información, de que no había plantaciones. Hoy en día México se está convirtiendo en uno de los países líderes del bambú en América y va a una velocidad que es sorprendente, y eso se debe al entusiasmo de la gente. Podríamos hablar de importancia, de etimología, formas biológicas, distribución geográfica de los bambúes, formación de bosques naturales, morfologías, fisiologías, bosques, cómo se maneja un bosque natural, cómo se aprovecha. Y ante todo, podríamos hacer excelentes diálogos en referentes a plantaciones comerciales, cómo se siembra, cómo se selecciona una especie, cómo se fertiliza, cuándo se corta. Hablaríamos de aspectos económicos, culturales, en fin. Podríamos hacer conferencias larguísimas sobre estos temas. También podríamos hablar de biomasa, sobre preservación, que a alguna gente le sigue diciendo inmunización, es la preservación de los tallos. Podríamos hablar de la captura de dióxido de carbono, resistencias físico-mecánicas. Y la verdad es que todo eso se puede encontrar hoy en día en libros y en internet. Hay muchísima información. Estos son algunos de los libros que yo he escrito. Y si alguien quisiera hacer plantaciones, les aconsejo uno de estos libros, Bambú Guadua, Bambú Cultivo y Manejo, La Guadua Nuestro Bambú. Y últimamente salió un libro muy hermoso, muy resumido, pequeño, pero muy agradable de leer, que es el paquete tecnológico del bambú para México. Yo fui el líder con los científicos de Colpos y sacamos este libro para que la gente lo tuviera, y ante todo en México existiera un paquete tecnológico del bambú. Ese lo podemos conseguir a través de CONAFOR, simplemente nos contactan y lo podremos llegar a la gente. Podríamos hablar de todas esas cosas que les comenté sobre los temas anteriores, pero el doctor Ramón, con su visión, me dijo: Ormilson, ¿por qué no enfocamos una conversación en bambú más motivacional, donde a la gente le hablemos de cómo, a grandes rasgos, cómo podemos generar ingresos? Y aplique esa fórmula que usted tiene, Ormilson, cuando habla en sus conferencias, que dice, hablemos de sustentabilidad con respecto a las plantaciones de bambú y de las industrias en bambú. Entonces yo le dije: Ramón, yo siento que por ahí es la cosa, vamos a hablar, vamos a motivar a la gente para que sepan en esencia las grandes oportunidades que nos brinda el bambú. Muchas veces es que no las conocemos, y esa es una de las tareas nuestras, de que la gente sepa que con el bambú podemos hacer cosas maravillosas.
Con el bambú es una fortuna, es una fortuna para la humanidad y para el planeta, porque con él podemos hablar de sustentabilidad. Y esta es una de las filosofías grandes que ustedes deben de tener cuando vayan a generar una empresa. Sustentabilidad es la unión del medio ambiente, por favor vayan viendo el cursor, ayuda a la sociedad y que hayan ingresos. Si no hay ingresos, nada es sustentable porque no podemos replicar. Me dijo Ramón, hagamos una plática motivacional. Mire que yo hablo a lo mexicano también, digo plática, una conferencia, una charla, como se puede decir en otros países. Pero ¿qué más motivación hoy en día la que tengo? Les quiero presentar o les quiero mostrar a gente joven, muy joven, que crearon una empresa que se llama Grupo Bambú Internacional. Ellos son jóvenes emprendedores verdes. Y me dijeron, ingeniero, así me dicen, porque me respetan, porque me ven viejito, me dicen, ingeniero, por favor no vaya a decir nuestros nombres, pero yo sí los voy a decir. Ese Grupo Bambú Internacional está formado por Manuel, Maximiliano y David. Hace rato le están trabajando a un proyecto en bambú, pero me sorprenden la forma que ellos hablan. Hablan con un compromiso del planeta, un compromiso para la raza humana y un compromiso con la sociedad. Entonces, por alguna razón, Dios o la naturaleza les mostró el bambú y crearon esta empresa donde yo soy el tutor, donde yo los guío. Ellos pretenden hacer algo grande en México, algo importante, donde se van a unir esos tres factores, medio ambiente, sociedad y dinero. Y lo tienen muy claro, pero también hablan que ese dinero debe de repartirse entre toda la gente que trabaje y que contribuya a que mejoremos. Me encanta cómo hablan del medio ambiente y del planeta. Pero es sorprendente cómo uno todos los días aprende. Cuando yo estaba hablando con ellos, yo les hablé de la sustentabilidad, medio ambiente, sociedad y dinero. Me dijeron, ingeniero, eso no es suficiente para que algo sea exitoso cuando uno emprende un proyecto. Por favor, métale a esos tres, medio ambiente, sociedad y dinero, métale en la mitad una cosa que se llama pasión. Si no hay pasión por lo que hacemos, podemos pensar mucho en la sustentabilidad, pero no podremos lograr lo que realmente queremos hacer. Entonces, si nosotros en Bambú tenemos pasión por hacer cosas maravillosas y tenemos el concepto muy claro de lo que es sustentabilidad, créanme que vamos a ser exitosos. Cuando hablamos de bambú, inmediatamente la gente que no conoce mucho del tema habla de los osos pandas o habla de las películas donde aparecen los actores chinos volando en medio de los bambúes. O inmediatamente hablan de las artesanías tan lindas que se hacen en bambú, con los bambúes. También hoy en día hablan de las bicicletas, hablan de los maravillosos y bonitos muebles que se pueden producir con bambú y las hermosas construcciones que se hacen con ellos, como esta de mi amigo Simón, de Raúl de Villafranca, y como esta maravillosa obra de mi amigo Mauricio Cárdenas. Es una obra hecha en bambú, es el pabellón de Limbar en Beijing, en China, donde Mauricio fue el líder y creador de esta maravillosa estructura. Analicen qué belleza. Les quiero contar, y si Mauricio me está viendo, pues le envío un saludo a Italia, que ahorita nos juntamos 3 personas, Erika Gómez, Mauricio Cárdenas y yo, y estamos adelantando un proyecto hermosísimo que va a ser emblemático. Y los 3 hablamos de la misma forma, va a ser emblemático para el planeta. Luego ya les contaremos de qué se trata esta maravillosa
este maravilloso proyecto que estamos haciendo, donde la parte arquitectónica la lidera el arquitecto Mauricio Cárdenas. Este es el pabellón que hizo en China. Normalmente se piensa en eso, se piensa en construcciones, artesanías, bicicletas, pero el mundo, la mayoría de las personas desconocen que el mercado mundial del bambú es de 68.800 millones de dólares al año. Vuelvo y les repito, 68.800 millones de dólares al año. Eso es lo que representa el mercado mundial del bambú. Me puse a revisar literatura e información y cuando veo el comercio de las maderas tropicales es de 50.000 millones de dólares al año, según esta fuente que está acá. O sea que el bambú, con sus 68.000 millones de dólares, está por encima ahorita de las maderas tropicales y me imagino que de muchos otros rubros económicos a nivel mundial. Cuando yo empecé en bambú, se hablaba de 1.200 millones de dólares al año en ventas de productos de bambú, 1.200. Luego subió a 12.000. En el 2014 ya hablábamos de 21.000 y hoy en día China, en el 2020, produce 32.000 millones de dólares en torno a los bambúes. Qué maravilla todo eso. Y yo les quiero mostrar, y nosotros en México y en Latinoamérica, y donde me están viendo, simplemente es pasión, ganas de querer hacer, planeación para poder lograr estos proyectos tan maravillosos. Imagínense que solo China, el corte de tallos, la producción de corte de tallos de materia prima le representa 2.580 millones de dólares al año. La industria en solo productos de bambú le representa 12.000 millones de dólares al año. Mucha gente me dice, Ormelson, usted debe ser riquísimo porque no habla sino de millones de dólares. Y yo le digo, sí, hablo de millones de dólares en torno al bambú. Algún día espero ser rico trabajando y haciendo más cosas lindas en bambú si todos nos ayudamos. En muebles, 1.700 millones de dólares. Y esta parte me sorprendió muchísimo, muchísimo, cuando en solo rebrotes comestibles, las industrias de rebrotes comestibles en China representan 6.000 millones de dólares. Eso es como que uno no lo puede creer. Y otros 8.600 millones podría ser en pellets, ropa, celulosa de bambú o otros factores. 32.000 millones de dólares al año produce China, 68.000 en el mundo. ¿Y cuáles son esos proyectos que podemos hacer en México o en Latinoamérica, donde me estén viendo? Son, afortunadamente, proyectos verdes. Después de esta pandemia, lo he dicho en mis conferencias, que los proyectos verdes y tal vez todo lo virtual será lo que se va a imponer como negocio. Grandes proyectos verdes sustentables con bambúes. Lo primero que tenemos que hacer son plantaciones. Si no tenemos plantaciones, no hay materia prima, ni podemos hacer industria. Sigo insistiendo que México debe sembrar plantaciones. Hace 30 años, que cuando yo llegué a México, hablaba de bambú y pues la verdad es que no causaba ninguna impresión. Hoy en día es maravilloso cuando tenemos esta serie de conferencias, jóvenes, presentadores, ya hay hasta presentadoras de televisión como mi amiga Verónica y Luisa, con su bambuterra, promocionando y hacer crecer el bambú. Nosotros tenemos que sembrar plantaciones para generar suficiente materia prima para construcciones masivas. Esa es una palabra clave en bambú, que haya masividad. Para tener la materia prima para hacer paneles MDF, madera ingenierizada, que es más dura que cualquier teca o caoba, la madera de bambú ingenierizada obtenida a través de procesos industriales. Rebrotes comestibles, ya México está entrando, algunas empresas o personas están entrando en este proceso de producción de rebrotes comestibles. Energía limpia, a través de pellets o de biomasa podemos generar. Normalmente hablamos de energías fotovoltaicas, energías eólicas, pero no hablamos mucho de la biomasa.
y con la biomasa hay seguridad absoluta que si planteamos producir 40 megawatts al año, la podemos producir. No dependemos absolutamente ni del viento ni del sol. Es la biomasa que la podemos generar bajo diferentes condiciones de planeación. Pellets, bioetanol, grandes estructuras, celulosa y papel. Con la celulosa y el papel hoy en día podemos hacer cantidad de productos. Todo esto, entonces, si unimos las plantaciones, vamos a hacer industria para llegar a esto, grandes industrias. Una filosofía de Bamboo Business es que no sembremos bambú si no sabemos qué hacer con él. Y sembrémoslo si sabemos qué hacer con él y seremos más exitosos si lo ligamos a una industria. Entonces, vamos a hablar sobre plantaciones. ¿Para qué vamos a hacer plantaciones de bambú? Para hacer plantaciones necesitamos primero que todo hacer propagación masiva de plantas. No podemos iniciar un proyecto de bambú si no tenemos la materia prima para sembrar, que simplemente son las plantas. Hoy en día hemos avanzado que las producimos bajo invernaderos y podemos producir millones de plantas. México se ha desarrollado en eso para poder cubrir las necesidades de gente quien quiera plantar. Si nosotros, y ahí es cuando yo empiezo a hablar de dinero, de ingresos, sin olvidar la sustentabilidad, normalmente una planta de bambú vale $1. Si nosotros sembramos alrededor de 400 plantas por hectárea, pues vamos a vender o vamos a producir dentro del vivero $400 por cada hectárea que se vayan a sembrar. Hay, ya a nivel ornamental, hay bambúes que valen $75, $250. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero en esencia, si vamos a producir plantas, el precio mexicano es más o menos $1. Vamos a hacer también una plantación para producción de tallos para construcción. Aquí, si vamos a pensar en tallos para construcción, realmente no necesitamos sembrar muchas hectáreas por una razón. Porque realmente la construcción consume muy pocos tallos. Entonces, lo que pretende Bamboo Business es que pensemos en proyectos masivos, donde haya utilización todos los días, todos los años. Normalmente una hectárea produce 600 tallos para construcción. Se utilizan 9 metros útiles, esos son 5.400 metros por hectárea. El metro lineal puede costar $2.11 ya preservado, o sea que el ingreso bruto serían $11.394 por hectárea. Para construcción, soy enfático, cada que vaya diciendo un rubro diferente, hasta subo la voz. Esos tallos, podemos hacer plantación solo para producción de tallos para tutorar cultivos agrícolas, y así fue que empezó Agromod, sembrando para tutorar cultivos de tomate, y eso fue algo masivo. Sinaloa, en la época en donde yo estaba actualizado, sembraba 60.000 hectáreas de tomate, y entonces necesitaba 2 millones, 3, 4 millones de tutores. Eso ya estábamos hablando de masividad. Se corta todos los días para enviar a diferentes cultivos. Ya en Veracruz también lo hacen, en Chiapas también lo hacen. Y miren esto, lleva produciendo 20 años tutores. O sea que ¿es negocio o no? Recuerden que normalmente una empresa se quiebra entre los 3 y los 4 años. Y si logra salir es porque logró triunfar. Agromod, hoy en día Surbambú, hoy en día esta plantación es de Surbambú, tiene 25 años trabajando. Entonces observe. Pero sigamos haciendo plantaciones. ¿Para qué vamos a hacer una plantación también? Bueno, ya les hablé, para los tutores. Los estacones son más o menos, se necesitan 4.000 estacones por hectárea, 3.000 tutores por hectárea en tomate. Se venden a 50 centavos de dólar el tutor, a 80 centavos de dólar el estacón. Eso nos puede dar un ingreso bruto de $4.400 al año.
pero otras personas, afortunadamente en México, ya están pensando en reproducción de rebrotes comestibles, como mi amigo Mauricio Mora, como el otro Mauricio, hay muchos Mauricios aquí, Mauricio Castaño, Mauricio Guillaumín, pensando en rebrotes comestibles y no están nada mal. Recuerden que tenemos las colonias chinas más grandes aquí cerquita en Los Ángeles y también en México ya se empieza a consumir mucho rebrote comestible de bambú. Una hectárea puede producir entre 15 a 20 toneladas de bamboo shoots por hectárea al año. En la plantación se vende más o menos a $1 el kilo de bamboo shoots. El valor comercial, cuando ya se le hace un proceso, se coloca en cans, ¿cómo se diría? En cans. Bueno, se empaca bonito, ya vale $3.39 y entonces el ingreso bruto por hectárea al año es de $20,400. Por eso entiendo por qué el comercio de bamboo shoots, de rebrotes comestibles en China, es de $6,000 millones. Pues porque da mucho dinero. Vamos a hacer carbón vegetal. Hagamos una plantación pequeña, grande, como ustedes quieran para hacer carbón vegetal, para entrar en el mercado de las plantas o de los árboles que están deforestando. La producción es de 30 a 40 toneladas por hectárea al año. El valor del kilo en la plantación es de 20 centavos de dólar. El valor del kilo comercialmente es de 52 centavos de dólar. Por hectárea podemos obtener $8,000 si hacemos carbón vegetal. Vamos avanzando y vamos a hacer madera ingenierizada. Esos tallos rollizos los convertimos en madera dura. Por eso se habla de ingenierizada, porque intervienen las máquinas para hacer ese proceso. Entonces el tallo llega rollizo, se dimensiona, aquí están dimensionados, y los llevan a splitters y cepilladoras, donde los convierten bajo todos esos procesos industriales en reglillas. Esto es lo que se llaman reglillas, que es la materia prima para hacer la madera. Una hectárea de bambú les puede dar 21 toneladas de reglillas al año. El valor del kilo de la reglilla puede estar a 87 centavos de dólar, o sea que en solo reglillas se pueden producir $18,270 al año, produciendo reglillas que se las vamos a vender a la fábrica que va a hacer la madera dura de bambú. Hoy en día, el mundo, y cuando yo veo todos los chats de bambú, la biomasa está tomando un poder grandísimo, porque cuando hacemos biomasa de bambú, la podemos utilizar en diferentes productos. Aquí como combustible. Los bambúes tienen un altísimo poder calorífico. Se pueden convertir en pellets, que simplemente es biomasa densificada, donde se le aumenta aún más el poder calorífico. Cuando nosotros tenemos una plantación, recuerden que estoy hablando de plantaciones todavía, hace rato estoy hablando de plantaciones. La producción de biomasa al 30% de humedad o seca al aire, así también se le dice, normalmente es de 30 a 40 toneladas por hectárea al año. Se puede vender a $56, ese es el promedio mundial del mercado de la biomasa, $56. El ingreso bruto es de $2,240 por hectárea al año. Pero mucha gente dirá, pero es que en las plantaciones anteriores productoras de materia prima obteníamos más dinero. La biomasa es una maravilla porque en la biomasa no tenemos problemas de calidad. Simplemente la cortamos, la chipeamos, la convertimos en astillas, las convertimos en pellets, las convertimos en celulosa, las llevamos así cruda a calderas, podemos producir energía eléctrica, por cantidad de cosas podemos hacer con la biomasa. Y se necesitan miles y miles de toneladas de biomasa. Varias empresas de los Estados Unidos ahorita están buscando posibilidades de sembrar grandes áreas, ante todo en el sureste de México, para producir biomasa, porque quieren hacer biorefinerías, quieren hacer bioetanol, y en México y en los Estados Unidos eso les saldría muy caro. Ahí estamos hablando de grandes extensiones y de enormes producciones
Producción de biomasa para celulosa, papel y ropa. Cuando nosotros tenemos biomasa, esta se convierte en celulosa, esta para cajas, para empaques de líquidos y medicinas. Tiene que ser biomasa virgen, aquí nada reciclado, para biodegradables, para bolsas, para ropa. Seguimos avanzando. Cuando nosotros sembramos una plantación, intrínsecamente estamos hablando de grandes cantidades de dióxido de carbono atrapado. Esta es la plantación comercial de guado angustifolia más grande de México y es la más grande del mundo hasta ahora conocida. Cuando yo tuve la fortuna de dirigir esa plantación, se sembraron 1,000 hectáreas. Ahorita hay 750 hectáreas y como les decíamos antes, ahora la dueña de la plantación es la empresa Sur Bambú. Si nosotros, cuando sembramos plantaciones, pensando solo en biomasa, ya existen todos los estudios del mundo para saber cuál es la biomasa que genera y cuál es la captura de CO2. Este es otro término que debemos de tener muy claro. Una cosa es captura de CO2 y otra es la fijación de carbono. Las plantas capturan CO2 y fijan carbono. Estas son investigaciones hechas científicamente en el centro de investigación que hay del Grupo Pulsar en Chiapas. Tuve la fortuna de dirigir esa investigación durante 8 años. Pero desafortunadamente no conozco todavía una venta de carbón, una sola venta de bonos de carbono. Tenemos que luchar por eso, pero hemos encontrado una solución. Podemos hablar con empresas contaminantes, no solo en México, sino a nivel mundial, y les podemos decir, nosotros les sembramos plantaciones de bambú, ellas le van a atrapar tanto dióxido de carbono y ustedes nos dan un incentivo o nos pagan por eso. Esa es una forma más fácil de poder llegar a negociaciones. Pero me acabo de enterar que en los Estados Unidos hay políticas empresariales donde la gente que siembre y atrape dióxido de carbono se le reducen los impuestos. Eso lo está tomando Colombia, eso lo está tomando Ecuador. Ojalá México también lo tome lo más rápido posible. Que haya motivación para que cuando sembremos bambú le podemos demostrar al gobierno científicamente cuántas toneladas de dióxido de carbono estamos atrapando, estamos evitando desastres naturales, estamos evitando calentamiento global y que entonces por lo menos nos reduzcan impuestos. Eso sería una maravilla que lo pudiéramos lograr. Cuando nosotros sembramos bambú, un carro arroja normalmente 5 toneladas de dióxido de carbono al año. Con una planta de bambú que nosotros, con 17 plantas de bambú que nosotros sembremos, estamos contrarrestando el efecto del dióxido de carbono que está arrojando el carro. Si nosotros lo pensamos en árboles de rápido crecimiento, tendríamos que sembrar 298 árboles. Y si sembramos en árboles de lento crecimiento, tendríamos que pensar en 769 árboles. Observen la relación de atrapamiento de dióxido de carbono de un bambú contra árboles de rápido crecimiento, contra árboles de lento crecimiento. Son unas máquinas de atrapamiento de dióxido de carbono y fijación de carbono. Producción de bonos de carbono. Normalmente, los bambúes gigantes atrapan 21.41 toneladas de dióxido de carbono, fijan 21.41 toneladas de carbono. Si se multiplica por un factor 3.65 nos da 78.5 toneladas de CO2. Si lo vendiéramos a $7, los compráramos, pues una hectárea de bambú nos estaría ingresando $549. Yo nunca coloco las proyecciones financieras para la gente que me busca para hacer proyectos en torno al bambú. No coloco como ingresos la venta de carbono porque es muy complicado.
resumiendo lo que pasa en las plantaciones, lo que más produce en una plantación se llaman rebrotes comestibles, $20,400 por hectárea al año. Luego sigue la madera ingenierizada, 18,000 vigas, tableros, tablones, que en esencia es madera cerrada, de una vez con una calidad extraordinaria y una dureza espectacular. Luego tallos para construcción. Luego serían los tallos para carbón vegetal, tallos para tutores agrícolas, para biomasa luego sería el otro rubro y la captura de dióxido de carbono sería el que menos nos produciría, pero nos da, por lo menos a mí, me da una felicidad enorme saber que estoy contribuyendo con las plantaciones que dirigimos a atrapar dióxido de carbono. Vamos a hablar de proyectos industriales, pero recuerden, si no tenemos materia prima, no podemos hacer ningún proyecto industrial. Como se dice coloquialmente, lo primero es lo primero. Y la materia prima es esencial y esas son plantaciones. No les dé miedo sembrar bambú. Hace 18, 20 años sembraron bambú en Veracruz y no sabían qué hacer con él. Tarde que temprano está llegando la industria. Están llegando personas, empresas como Surbambú, como el Grupo Bambú Internacional, como otros que necesitan saber dónde hay materia prima para poderlos ligarlos para poder ligar eso a industria. Tarde que temprano, y el mundo está creciendo. A mí afortunadamente me está tocando ahorita el boom del bambú. La primera industria, si lo podemos ver así, es la producción masiva de plantas. Ya habíamos dicho que una planta, una hectárea necesita 400 plantas que equivalen a $400 por hectárea. Imagínense si vamos a sembrar 1,000 hectáreas, pues ya serían $400,000 de entrada. Podemos tener producción de plántulas bajo invernaderos o lo podemos hacer bajo cultivo de tejidos in vitro, pero ya viéndolo como una empresa. El valor de la planta, ya habíamos dicho, $1, un invernadero le puede producir 1,800,000 plantas al año. Estamos hablando ya de cosas maravillosas y masivas. Recuerden ese nombre, masividad en bambú. Podemos hacer vivienda masiva. Las construcciones que se ven grandes, hermosas para mí, que las sigan haciendo, pero no tienen el grado de masividad que podría tener casas de interés social, que hoy en día están combinando tallos rollizos con paneles. Ahí ya hay más masividad. Normalmente, una construcción hecha con bambú tiene un 30% menos a las construcciones hechas tradicionalmente. Vamos creciendo en la industria, hagamos carbón vegetal en una fábrica. Se pueden hacer hornos de ladrillo que valen $1,050, hornos metálicos de $4,500 y además del carbón que se vende bajo esquemas de planes de negocio, obviamente es algo sustentable donde todos los días vamos a trabajar. Eso es lo que y esa es una de las filosofías de Bamboo Business, que trabajemos todos los días, todas las semanas, todo el mes y todos los años. Aquí podemos tener relativamente una empresa pequeña, cada cual verá cómo la puede ir montando. O una fábrica procesadora de bamboo shoots como esta, para hacer bamboo shoots de este estilo, y los que vienen en envases, lo que representan grandes ingresos. Una fábrica de este estilo, como están viendo acá, puede costar $158,000, pero recuerden que 1 kilo de bambú comercialmente se vende a $3. Ya tendremos los planes de negocio. El que quiera saber más de todo esto, ya simplemente nos ponemos en contacto luego. Aquí es difícil dar toda la información, pero a la gente le encanta una fábrica productora de madera ingenierizada. Sembrar esos tallos en el campo y todos los días, mire que se me cierran hasta los ojos y empiezo a hablar diferente, todos los días uno cortando tallos, preindustrializándolos, haciendo las reglillas para llevárselos a la fábrica y producir estas vigas maravillosas de entre 800 a 1,100 kilogramos por metro cúbico. Estas vigas entran dentro del mercado de las maderas duras tropicales. No entra como madera blanda,
entra como madera dura, o tableros de bambú, o tableros MDF. Mire la cantidad de productos que podemos tener acá. Una fábrica para hacer madera ingenierizada tiene un valor entre 2 a 2.8 millones de dólares. Y en este país hay gente muy rica, hombre, que saque desde a milloncito de dólares cada uno, 3 socios, 3 inversionistas, y hacemos una fábrica para producir 10.000 metros cúbicos, para producir 10.000 metros cúbicos de madera al año, y representa unos ingresos netos al año de 3.5 millones de dólares. Al segundo año ya recuperan su inversión. Pero vamos a crecer. De la fábrica de madera ingenierizada pasemos a una fábrica de pellets, donde ya es una biomasa densificada de alto poder energético. México está tardado en entrar en esto. Tienen un altísimo poder calorífico, tienen el poder calorífico de los pinos. Es sorprendente cuando uno habla de poder calorífico del bambú, la gente queda impresionada. Para que me entiendan, es la cantidad de energía térmica que 1 kilo de una biomasa puede generar. Una planta peletizadora a nivel mundial se hace entre 30.000 a 250.000 toneladas al año. Y si en México no lo podemos vender, Europa no lo compra todo. Es lo más barato para producir energía eléctrica, los pellets. Y si son pellets de bambú, pues por su alto poder calorífico son mucho más aceptados. Esa fábrica productora de pellets nos puede costar entre 7 a 7.8 millones de dólares al año y nos produce 70.000 toneladas al año. Los ingresos brutos de una fábrica de este tipo son de 8.7 millones de dólares al año. La tonelada de pellets hoy en día en Ámsterdam, en Holanda, que es el mercado mundial más importante, está alrededor de 245 dólares la tonelada puesta en Europa. Tenemos todos los planes de negocios para eso. Alguna vez quisimos hacer esto con un gobierno de México, desafortunadamente se nos quedó parado, pero yo sé que tarde que temprano, cuando aprendamos y aprendamos más de bambúes, reactivamos todos estos proyectos parados. Vámonos a una fábrica de bioetanol. Se producen 260 a 280 litros de bioetanol por hectárea. Una fábrica de bioetanol vale 17 millones de dólares, puede producir 36 millones de litros al año con unos ingresos brutos de 41 millones de dólares al año. Si no nos lo compran en México para mezclarlo con la gasolina, podríamos utilizarlo en la medicina, en las pinturas, en cantidad de otros productos. Y viene la reina de los productos, una fábrica productora de celulosa y papel. Antes se hablaba de millones y millones de dólares, una fábrica de 800 millones de dólares para producir 220.000 toneladas de celulosa y papel de fibra larga. Es importantísimo esto. Las plantas producen fibra corta o fibra larga. La fibra larga en las plantas la producen los pinos, las gimnospermas, que se demoran 40, 50, 60 años para cortarse. Con bambú lo podemos cortar al tercero o cuarto año y producimos fibra larga de altísima calidad. Los ingresos brutos de una fábrica de esas son alrededor de 308 millones de dólares al año. Estamos hablando de cosas gigantescas, pero hoy en día, afortunadamente, la tecnología permite hacer fábricas de menor tamaño. Y lo deficitario en el mercado mundial es la fibra larga, que la produce el bambú, para hacer celulosa de fibra larga. Y con esa celulosa podemos hacer cantidad de productos. Antes se criticaba las fábricas de celulosa que porque contaminaban. Hoy en día reciben aplausos por el manejo ambiental que tienen las fábricas de celulosa, ante todo en el manejo de residuos y el manejo de agua. En México, cuando hagamos algo parecido, pues simplemente es basarnos en lo que han hecho en otros países y vamos a hacer todos esos aspectos ambientales positivos para que hagamos cosas maravillosas en este país. O podemos hacer una planta generadora de energía eléctrica utilizando biomasa o pellets. Colocamos la biomasa o los pellets. Aquí hay tuberías con agua.
Esto se vaporiza, le pega a unas turbinas, estas turbinas a un turbogenerador y así se genera la energía eléctrica. Se habla de energía hidroeléctrica, se habla de energía térmica, se habla de energía geotérmica. Bueno, nosotros hablaríamos de biomasa para generar energía eléctrica. Una planta de esa la podemos proyectar a 40 megawatts, vale 11 millones de dólares, da energía eléctrica para 128,000 hogares y puede facturar 88, 90 millones de dólares. En Europa, plantas como estas, donde utilizan pellets, no de bambú, sino de muchas otras fuentes de biomasa, utilizan 700,000 toneladas de pellets al año para producir 160 megawatts. Estamos hablando de unas cosas, de unas fábricas enormes utilizando biomasa. China tiene 9 millones de hectáreas en bosques naturales y sin embargo sigue sembrando bambú. Por favor, razonemos en eso. No solo para la gente de México, sino para los que me están viendo en otras partes del mundo. Tienen 9 millones y siguen sembrando. Si nosotros queremos hacer más importante y que el bambú, además de admirado, sea importante, debemos empezar sembrando masivamente bambú, porque el mundo va para allá. Y cuando hablamos de bambú, hablamos de sustentabilidad. Las plantaciones, nosotros sembramos en esencia plantaciones para producción de biomasa o para producción de tallos maduros. Cuando sembramos plantaciones para biomasa, estas se cortan entre el tercero y cuarto año. Normalmente se utilizan para hacer pellets, para hacer bioetanol, tableros bajo tecnología MDF, celulosa de fibra larga, papel de alta resistencia, papel secante para cocina y papel higiénico, ropa y energía limpia. Para eso es que nosotros sembramos plantaciones para biomasa, que las cortamos a los 3 a los 4 años, como si fuera caña de azúcar, porque ella vuelve a rebrotar. Nosotros hacemos una plantación de bambú y no tenemos que volver a plantar. Su sistema rizomático, o sea, un sistema de tallos modificados que hay en el suelo, ellos se siguen propagando y propagando solos. Los bambúes son pastos gigantes, que cuando los cortamos, ellos se reactivan y siguen generando materia prima. Importantísimo para los que quieran sembrar bambú. Sembramos solo una vez, no como en otras plantaciones forestales. Aquí en bambú una vez. Sembramos un sitio y ese sitio nos genera más o menos entre 60 a 80 plantas por sitio. O sea que si sembramos 400 sitios por hectárea, a los 5 o 6 años vamos a tener 32,000 plantas por hectárea. Ese es un concepto que debemos de entender muy bien en los bambúes. ¿Por qué sembramos tan poquitos? Pues porque se nos van a convertir en 32,000 plantas por hectárea o más. Y por eso tenemos que tener distanciamientos de siembra diferentes. Ramón, CONAFOR, me está ayudando, nos estamos ayudando para que los distanciamientos de siembra en México sean diferentes y para que podamos obtener los subsidios para poder sembrar. Los costos e ingresos en una plantación dedicada a biomasa, normalmente hablamos de que sembremos 3,000 hectáreas. Es un número. Podemos sembrar 500, 100, 200, pero la verdad es que sí, en biomasa hablamos de áreas relativamente grandes. Para sembrar 3,000 hectáreas necesitamos 11,8 millones de dólares hasta el corte. Y los ingresos netos son de 7,58 millones de dólares anualmente cuando las cortamos. Ya estoy a punto de terminar. Tenemos que sembrar plantaciones para cortar solo tallos maduros. Ahí sí nos demoramos de 6 a 7 años. Y eso los utilizamos para polines, invernaderos, carbón, rebrotes, construcción de viviendas, productos industrializados. Hoy en día, palillos, persianas, mangos, cepillos de dientes. Bueno, ahí necesitamos tallos maduros. Y para madera ingenierizada como columnas, vigas, pisos y otros. Normalmente aquí podemos hablar de 500 hectáreas donde debemos invertir 4,8 millones de dólares, pero cuando esto nos esté produciendo, nos da 4,9 millones de dólares anualmente.
Dentro de los aspectos sociales, cuando sembramos bambú, por cada 1000 hectáreas generamos 166 empleos directos, me mordí la lengua, y 830 indirectos. Una industria mediana puede generar 120 empleos directos y 600 indirectos. Estamos hablando de los aspectos sociales. Ya les he hablado mucho de dinero. La otra vez alguien me dijo, Nelson, tantos millones de dólares que usted dice en sus conferencias. Ya quedé borracho de tanto escuchar millones de dólares. No, la idea es que ustedes se den cuenta que podemos hacer cosas grandes en torno a los bambúes. Y dentro de los aspectos ambientales, los bambúes gigantes capturan un promedio de 78.5 toneladas de CO2 por hectárea al año. Eso no es un invento, eso es bajo investigaciones científicas realizadas en México durante 8 años. Y para algunos que me están escuchando en otras partes, es muy diferente la cantidad de dióxido de carbono atrapado en un bosque natural a una plantación comercial. Cambian totalmente diferente y los conceptos de análisis son distintos. Los bambúes son hospederos de fauna y flora, controlan la erosión y regulan las corrientes de agua. Este es como el discurso normal en torno a los bambúes. Yo lo digo simplemente ahorita porque estoy hablando de aspectos ambientales, pero yo creo que debemos llevarlos a la masividad. Cuando nosotros creamos empresas, si ustedes quieren tomar esta filosofía, hablemos como primer punto la sustentabilidad y metámosle la pasión, como dijeron mis amigos del Grupo Bambú Internacional. Ese es el primer punto filosófico para crear una empresa. El segundo, que sea masivo. Estas empresas son exitosas porque son masivas. Siempre en bambú liguemos la plantación a una industria. Si no sabemos qué hacer con el bambú, no lo siembren. Pero nosotros les decimos qué tienen que hacer y por dónde lo debemos dirigir. Hay que sembrar la especie correcta para el objetivo que nosotros queremos obtener. Una sola especie de bambú no le puede producir para todo. No, hay una especie apropiada para pellets, otra para rebrotes comestibles, otra para biomasa, otra para madera ingenierizada, otra para construcción. Sembrar el bambú incorrecto es un error grave. Otra filosofía, hay 30 especies, 35 especies de bambúes gigantes, que es con las que podemos trabajar, porque esas nos van a dar más biomasa y por ende más rentabilidad. En bambú podemos hacer tantas cosas que perdemos el foco fácilmente. Entonces tengamos foco cuando empecemos en un proyecto en bambú y sigámoslo, y sigámoslo, y sigámoslo, no nos desviemos. Y este es importantísimo. Hay que hacer modelos y planes de negocio. La gente siembra, pero nunca hizo un análisis, un modelo de negocios, que en esencia es la idea del negocio, pero cómo la voy a hacer diferente para crear ingresos. Y entonces hay modelos de negocios donde está la idea aquí, la idea central, cómo voy a desarrollar esta idea central y a quién. Pero los modelos de negocios fallan en estas dos cosas, en la estructura de costos y en los ingresos. Aquí es donde nosotros les podemos ayudar muchísimo a todas las personas que quieran entrar en el mundo del bambú, porque tenemos los números reales, no son revisiones de internet, es lo que nos ha tocado vivir durante estos 30 años. Y hacer los planes de negocios, donde ya es algo más profundo, aspectos administrativos, técnicos, mercados, evaluaciones financieras. Por favor, siempre hagamos eso antes de emprender algún proyecto. Nosotros en Bamboo Business tenemos todos los planes de negocios en el que ustedes piensen que quieren hacer una plantación o una industria, nosotros les podemos colaborar con el mayor de los gustos. Tenemos que, en el sector forestal y en los bambúes, tenemos que aprender a hablar con números reales. Si no aprendemos a hablar de ingresos, egresos, utilidad, tasa interna de retorno, valor presente neto, payback, difícilmente lograremos ser exitosos. Y eso lo dan los modelos y planes de negocios para cualquier proyecto. Ya voy a terminar. Hace rato estoy diciendo
que los humanos decimos que salvemos el planeta. Yo siento que estamos errados y eso es por nuestra soberbia y prepotencia. El planeta tiene 4.600 millones de años y nosotros llevamos como Homo sapiens, que yo no sé si merecemos ese nombre, llevamos solo 120.000 años. No hemos vivido absolutamente nada en el planeta y sin embargo decimos que salvemos el planeta. Para mí, el planeta se salva solo. El planeta le estamos causando una gripita. Los que nos estamos destruyendo somos la raza humana. Por eso hay un libro buenísimo que se llama De animales a dioses. Aquí está. Cómo los humanos nos convertimos dioses. Hoy en día, y a veces sueno sarcástico y la gente no le gusta a veces a Ormilson Cruz, pero yo siento que lo más preciado que tiene uno en la vida es la libertad de expresión, que uno pueda hablar sin ofender a nadie, pero yo ahorita me pongo a ver a los perros, los leones, los tigres, los gatos, donde sea, ellos deben de estar muertos de la risa, de ver cómo la raza humana ahorita tiene bozal. ¿Por qué? Porque somos destructores, porque no pensamos que nosotros mismos somos los que nos tenemos que cuidar y salvar. Y entonces hoy en día me entra una pregunta, ¿sí será que el COVID nos cambiará la soberbia, esas ganas de destruir? Ojalá cambiemos, ojalá reforestemos, ojalá atrapemos dióxido de carbono, ojalá utilicemos bambúes, ojalá pensemos como están pensando los jóvenes hoy en día. Medio ambiente, sociedad, dinero, pasión. Si nosotros tenemos todo eso, nos vamos a salvar y el planeta contribuirá a que nosotros sigamos por siglos y siglos en esta madre naturaleza. Miren que a veces me vuelvo filósofo. Tengo un equipo de jóvenes que acabé de contratar, donde crearon mis redes sociales. Todo esto, ahí queda, Ramón. Ya tenemos, todos esto lo estamos subiendo al Facebook, al Instagram, a yo no sé qué. Yo simplemente hablo de bambú y mi equipo de jóvenes ya maneja las redes sociales porque también aprendí que si no le trabajo a eso, me voy a quedar atrás. Ramón y toda la gente que me está escuchando, les agradezco enormemente este tiempo y espero que lo hayan disfrutado, aprendido y ante todo que se hayan motivado a que hagamos cosas lindas, maravillosas. Yo siempre hablo así, Ramón, que hagamos cosas lindas, maravillosas, espectaculares en torno al bambú, porque eso significa para mí vida. Gracias, Ramón.